Buenos días, profesor, ¿sí se escucha? Buenos días, profesora. Voy a compartir. Vamos a empezar el capítulo 6 de estados de agregación de las sustancias. Vamos a ver diagramas de fases, la importancia de utilizar un diagrama de fases. Los diagramas de fases más conocidos los van a ver en las diapositivas. Luego en sus textos también pueden encontrar diagrama de fases de las sustancias más usadas. Vamos a ver las propiedades de los sólidos, los líquidos y los gases. Para la parte de visualización de las estructuras de sólidos, les voy a proporcionar también unos videos que a veces no visualizan claramente el conteo de cuántas partículas puede tener una muestra, una celda unitaria, y entonces les puede de ser de ayuda, ¿no? Cuando estamos en aula, pues por lo general lo mostramos en el salón, nos ubicamos en el espacio, pero de forma virtual, lo único que nos puede ayudar es un video. Em, ¿Qué cosa es un diagrama de fases? Seguramente que ustedes ya han estado usando los diagramas de fases. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de un diagrama de fase? ¿Han usado alguno? ¿Recuerdan los primeros diagramas de fases que vieron, los más sencillos? Presión versus temperatura, tenían una línea de cambio de fase, podían observar los estados, sólido, líquido, gas. Un punto muy conocido, ¿cuál era? El punto crítico. El Punto punto, triple. el punto triple, el Triple. punto crítico, ¿no es cierto? ¿En qué se diferenciaban? En el punto triple, los tres estados coexisten. Ok. Y en el crítico, ¿en qué se caracterizaba el crítico? ¿Lo encontramos en la parte de abajo del diagrama o en el tope? El tope, En el tope. Arriba, ¿no es El tope. cierto? Ok, vamos a ir mirando entonces sobre el diagrama. Presión crítica, temperatura crítica es una característica de cualquier sustancia, el campo en el que puede transformarse en vapor en presencia de un líquido correspondiente, ¿no? La temperatura crítica es un indicio de la intensidad de las fuerzas. Presión de vapor. ¿Recuerdan el concepto, la definición de lo que es presión de vapor? La presión medida en un estado de equilibrio. Correcto, muy bien. La presión que tú mides cuando estamos en equilibrio. Eso quiere decir que si yo coloco un líquido, el que fuere, lo coloco dentro de un recipiente y luego cierro ese recipiente, va a ocurrir una velocidad de evaporación. Cuando se satura el medio, empieza la velocidad de condensación. En el momento en que las dos velocidades se igualan, estamos en el punto de equilibrio. En ese momento mido la presión y esa presión es la presión de vapor de la sustancia a la temperatura que nos encontremos. ¿Ok? ¿Esa es una propiedad física o química? Propiedad física. Ujú. Física. Muy bien, chicos. Propiedades intensivas. ¿En qué se diferencian de las extensivas? Dependen de la masa. Una Ok. depende de la masa.
Las que dependen de la masa son las extensivas, ¿no es cierto? Muy bien. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que están entre las moléculas, ¿no es cierto? Nos miden la relación que hay entre ellas. La más conocida, las fuerzas, pueden ser la dipolo-dipolo, las instantáneas, o también hay algunas de puentes, hidrógeno. Una fase a cualquier parte homogénea. Entonces, en un diagrama de fases de termodinámica, yo voy a ver los estados, ¿no? Y los cambios de fase. Podemos ver el punto de rocío, el punto de brujeo, crítico, triple. Veamos el diagrama de fases de una sustancia pura. Tenemos aquí el punto triple, por aquí el punto crítico y todas las fases definidas, ¿no es cierto? Los cambios de fases lo conocemos. Si vamos por aquí es fusión, solidificación. Por aquí es la sublimación, evaporación, condensación. ¿Qué tan importante es conocer el diagrama de fase de una sustancia cuando estoy trabajando con ella? Digamos, la estoy transportando, estoy en una industria. Es importante tener a la mano el diagrama de fases de la sustancia con la que estoy trabajando, de la sustancia que estoy manipulando. Sí, Muy bien. Justificaciones. Tenemos claro que es importante. ¿Qué tan importante? ¿De vida o muerte? ¿O así nomás? ¿Qué dicen? ¿Nadie quiere opinar? Nosotros, nuestros ingenieros, ¿a dónde van a salir a trabajar? En su mayoría van a salir a trabajar, a construir patria, ¿no es cierto? Van a ir al interior del país. ¿Y cuál es el sector donde más van a trabajar? Generalmente va a ser minas, ¿no es cierto? Somos un país minero, ¿ok? Y entonces, si están trabajando con alguna sustancia, es importante tener el diagrama de fases. ¿Es debido a muerte? Sí, puede ser. De hecho, ha significado, y siempre les recuerdo yo a los jóvenes, un accidente que ocurrió en el centro del Perú. Estaban trabajando con plomo en unas condiciones y las condiciones en las que estaban trabajando en los receptáculos eran de tal manera que estaban debajo de este punto, del punto triple. ¿Eso qué significa? Estar por debajo del punto triple. Si estamos por debajo Un, del punto triple, un cambio de estado, aquí pero un cambio de estado puede significar ¿qué proceso? un proceso físico, Sublimación, ¿no es cierto? claro, Si estoy trabajando con sólidos y estoy por debajo del punto triple, puede ocurrir una sublimación. ¿Qué tan grave es eso para un ser humano? Intoxicación. No entendí. ¿Cómo? Intoxicación Intoxicación debido a qué? al gas.
tenemos un sólido que está pasando al gas y lo vamos a poder respirar, ¿no es cierto? Si hay un escape, alguna fuga en mis reactores, ese sólido ya va a estar en fase gaseosa y lo respiramos. Y si, por ejemplo, es un metal pesado y entra en nuestro organismo las condiciones de presión y temperatura varían mucho más. ¿Y qué pasa si ese metal pesado cambia de estado y pasa al estado, entró como vapor y luego regresa al estado sólido dentro de nuestros pulmones? No solamente va a ser intoxicación, eso va a ser muerte segura. No se salva ninguno, como de hecho ha pasado. Yo lo recuerdo cuando estaba estudiando y se me quedó grabado, ¿no? Eso es muerte segura. Entonces, si están trabajando con una sustancia, lo primero que tienen que tener a la mano de esa sustancia es su diagrama de fases. Tienen que saber dónde está el punto crítico, tienen que saber dónde está el punto triple y tienen que saber dónde están ustedes, ¿no? Están aquí, están acá, están lejos de la zona de cambio de fase, están cerca de la zona de cambio de fase, están cerca del punto triple, ¿dónde están? ¿Sí? Por ejemplo, si están transportando un líquido y todos los diseños en las tuberías, las compresoras, las bombas han sido diseñadas para transportar un líquido, digamos que estén transportando petróleo, el ingeniero que está a cargo tiene que tener presente de que debe de estar en una zona segura, por aquí, por lo menos un 10% lejos de esta parte. ¿Por qué? Porque si hay alguna falla humana en los controles de presión y temperatura, por aquí podemos pasar a la fase vapor y gotitas de vapor en mis bombas significan que me malogren todo el sistema, o por lo menos que las tuberías se sufren picadura, ¿no es cierto? Entonces, importante conocer el diagrama de fase, importante dónde estamos, importante qué tan lejos estamos y conocer estos diagramas en detalle, que es lo que vamos a hacer ahora. Lo vamos a ver en 3D. Por aquí tenemos el punto triple, ¿no? El punto crítico, sólido, líquido, gas. Van a ver ustedes en los otros diagramas, ya casi al final, que toda esta parte de gas se hace una diferenciación entre gas y vapor, ¿ok? Esa diferenciación entre gas y vapor va a implicar una cosa muy sensible. Digamos, te están dando como decir, un mensaje subliminal, digamos. Si te dicen gas, eso está significando que estás en una zona superior por aquí, segura, que aunque tú comprimes no vas a pasar al punto líquido. Pero si te dicen vapor, lo que te están diciendo es que estás por esta zona donde un cambio de fase, lo que tú tienes, que es gas, vapor, puede pasar fácilmente al estado líquido. Eso lo vamos a ver. ¿Qué cosa es punto de ebullición normal y punto de fusión normal? A una atmósfera, ¿no? Eso quiere decir que si este de aquí es una atmósfera, esta temperatura donde pasamos del líquido a gas, ¿es qué cosa? Es el punto de ebullición normal, ¿no? Si este fuese presión de vapor, presión de una atmósfera. ¿Ok? Esta sería la temperatura de ebullición normal a la presión normal. ¿Y este qué sería? Punto de fusión. Punto de fusión. Si esta es una atmósfera, sería el punto de fusión normal. ¿Ok? Aquí tenemos algo que seguramente ustedes van a recordar.
Esta pendiente negativa es característica ¿de quién? Del agua. Del diagrama de fase del agua, ¿no es cierto? Esta pendiente negativa es característica del diagrama de fase del agua. Este negativo le da ¿qué propiedad? Su densidad, profesora, Que la densidad del hielo, sea menor que la del Es agua. menor por que eso la es del que agua. flota, ¿no es cierto? Ahora, esta pendiente se calcula con I2 menos I1 entre X2 menos X1, ¿no es cierto? La pendiente, esa nos sale negativa y es la característica del agua, por la cual flota, ¿no? Para los demás lo vamos a tener así, ¿no? Aquí, este es positivo para el CO2. ¿Ok? El I2 menos I1 entre X2 menos X1 es mayor que cero. ¿Ok? El diagrama de fases del CO2. Si ustedes notan en estos dos diagramas, no hacen ninguna diferenciación del comentario que les dije, ¿no? Aquí dice gas alegremente y no dice más nada. Vamos a ver más adelante. Liofilización, deshidratación a baja presión. Entonces, ¿qué significa eso? Congelamos el café molido, entonces si disminuye la presión y el agua, o sea, si disminuye la presión, vamos a venir por aquí. El agua sólida pasa a gas, se elimina y entonces de esta manera estamos eliminando el agua en el café, evita calentar para secar y entonces podemos conservar las moléculas del sabor del café, ¿no? Evita que se estropee. Esa es la liofilización. Estamos aprovechando esta zona, ¿ok? Para eliminar el agua. Supercrítico. Supercrítico, como su nombre lo indica, más allá del crítico, ¿no? Son fluidos que tienen gran poder de solvatación. Solvatación es esa capacidad de rodearse de moléculas de agua. Tenemos CO2 supercrítico, se usa para extraer la cafeína. O sea, tenemos aquí que podemos rodearlo de CO2 a estas condiciones que tiene gran poder de solvatación, o sea, se va a rodear de capacidad para rodearse de muchas moléculas y de esa manera, cuando se rodea esas moléculas de cafeína, pues las va a extraer y tenemos el café descafeinado. ¿Qué tenemos aquí? Los cambios de fase. Ujú. Este de aquí, temperatura versus volumen. Por aquí tengo un diagrama. Por aquí tengo sólido, tengo líquido. Aquí cambia de fase, de líquido. Aparece el líquido, sigo yo aumentando la temperatura, se está evaporando, hasta que aquí todo es vapor, ¿no? Igual aquí, esta línea de aquí es el cambio de fase, digamos, esta. No, este es sólido vapor, esta de aquí es de esta de acá. Sino que como no está en escala, esta de aquí es el cambio de líquido a vapor, esta. Vamos aumentando temperatura, todo es vapor, y si yo sigo aumentando la temperatura, o sea, si le sigo dando calor, perdón, si le sigo dando calor, ahora aumenta la temperatura y vamos por aquí, ¿ok? Entonces todo esto de aquí es el cambio de fase, ¿no? Si estoy en sólido, yo le doy calor, aquí el sólido empieza a pasar al estado líquido, este es el cambio de fase, todo es líquido, el líquido, si yo le sigo dando temperatura, aquí aparece la primera burbuja de vapor, más vapor y todo es vapor. Veamos un diagrama en 3D. ¿Cómo están los ejes? Tengo por aquí la presión, tengo por aquí el volumen. Este es mi diagrama. ¿Para qué me sirve?
el diagrama me sirve para ubicar el estado de mi sustancia, ¿no? Digamos, si yo me voy con un determinado valor de presión, temperatura, volumen y me ubico aquí, ¿qué me está diciendo el diagrama? El diagrama me está diciendo que tengo un porcentaje de líquido y un porcentaje de vapor, que estoy dentro de esta curva, de esta campana de cambio de fase. Si con todos mis datos de presión, temperatura, me ubico por aquí, me está diciendo que estoy en la fase de gas, ¿no es cierto? Si me ubico por aquí, estoy en la fase líquida y aquí estoy en la fase sólida. Ahora veamos ese diagrama, pero en los planos horizontal, frontal. Aquí, ese es el horizontal, ¿no? Y veamos por acá. Presión, volumen, este de aquí, presión, temperatura. Esta de aquí es la que más conocen, ¿no es cierto? Ok. Tenemos es la vista de perfil de este 3D. Ok. Entonces, este puntito que es el punto triple, cuando yo voy a mi diagrama en 3D, se convierte en ¿qué? ¿Una línea? La recta. Es una línea, ¿no es cierto? Ok. Entonces, esta línea es la línea del cambio de estado. Ok. Esta línea del cambio de estado es en el diagrama de presión versus volumen. Cuando yo lo miro en el plano de atrás, el de perfil, cuando miro allí, esta línea es un punto, es el punto triple. Si yo quiero ver más en detalle los cambios que hay en el punto triple, me voy hacia el diagrama presión versus volumen y aquí tengo todo el cambio de estado. ¿Ok? Todo este cambio de estado que me está mostrando. Por ejemplo, el sólido, si yo voy a este punto, le doy un poquito más de energía, aquí tengo sólido y una parte que se ha convertido en líquido, estoy acá. Cuando todo se convirtió en líquido, estoy aquí. Le sigo dando energía, aparecen burbujas de vapor. Aquí tengo una mezcla de líquido-vapor. Estoy por aquí. Acá ya todo es vapor y si sigo calentando estoy en esta zona de vapor. Todo esto que es sólido, líquido, vapor, que me da en detalle con una determinada concentración de vapor, una determinada concentración de líquido, estoy aquí. Más vapor, estoy aquí. Todo sólido, estoy aquí. Un porcentaje de sólido y un porcentaje de líquido, estoy acá. Aquí, todo el sólido ya pasó al estado líquido. Y si veo en este diagrama, en este punto me está diciendo sólido, líquido, vapor, ¿no? Consistiendo todos. ¿Visualizaron? Sí, profesora. Sí, Ok. Ahora, esta campanita de aquí que me da los cambios de estado, ¿no es cierto? Por aquí es el del líquido al vapor y por acá es esto es todo líquido, empieza la primera burbuja de vapor. Más vapor y todo vapor. Esta sería la última burbuja de vapor, ¿no? Ok. ¿Este quién es? El máximo de esta curva, Punto crítico. punto el crítico. punto Punto crítico. crítico. Aquí se ve el punto crítico como un puntito y acá también se ve como un puntito. Esta campana, que es las dos curvas de la primera burbuja de vapor y de la última burbuja de vapor, estas dos se ven aquí como TK. O sea, en PT, esta línea del cambio de fase de líquido-vapor se abre aquí en dos. ¿Ok? Esta de aquí también se abre en dos, ¿no es cierto? El TF.
se abren estas dos, sólido líquido. Ok. Ahora vamos a mirar con un poquito más de detalle lo que conversamos de vapor y de gas. Debajo del punto crítico, acá, toda esta zona, si ven no está muy claro, pero allí dice vapor. Es lo que les comentaba. Si estamos, por ejemplo, en esta zona y yo empiezo a comprimir a temperatura constante, voy a ir por esta ruta. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Sí, profesora. Empezamos a comprimir, voy por esta ruta. ¿Y qué va a suceder cuando llego acá? ¿Hay un cambio de fase? Va a haber un cambio de fase. Entonces aquí vamos a empezar a ver la primera gotita de líquido. ¿De acuerdo? Si yo sigo con mi proceso de compresión, esto es sin variación de P y T, entonces va a aparecer más líquido. Sigo comprimiendo, va a aparecer más líquido. Entonces por aquí yo tengo un porcentaje de vapor y un porcentaje de líquido. Porcentaje de vapor, porcentaje de líquido. Y aquí todo es líquido. Si sigo comprimiendo, voy por esta ruta. ¿De acuerdo? Si cojo esta curva, que es la curva crítica, y empiezo a comprimir, ¿qué sucede aquí? Llega a un máximo. Ya, profe. Directamente todo el vapor se convierte en líquido. Todo el vapor se convierte en líquido y sin esperar, ¿no es cierto? Por aquí nosotros teníamos un tiempo, un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que todo es líquido, felicidad. Mientras que aquí, ¿qué fue? El cambio de estado es instantáneo. ¿Ok? Entonces, tenemos que conocer el punto crítico de una sustancia porque si estamos por la curva crítica, vamos a pasar instantáneamente de vapor a líquido, sin ningún tiempo de espera, sin ninguna contemplación. ¿Ok? Esa es la característica en el punto crítico. El cambio de estado es instantáneo. ¿Ok? Ahora si cojo esta, empiezo a comprimir, a comprimir, a comprimir, comprimir y ¿qué pasa? ¿Algo en qué preocuparse? En lo único que tendríamos que preocuparnos es que nuestros reactores o que toda la planta donde estemos estén diseñados con factor de seguridad para que no exploten, ¿no? Pero en lo demás, no hay ningún cambio de fase por acá. Es una zona segura para trabajar en fase gaseosa, ¿no es cierto? Se puede comprimir con la seguridad de que nunca va a aparecer una gotita de líquido en la sustancia. Vamos a estar por aquí. Es por eso que se acostumbra a llamar a esta fase la fase de vapor y esta fase la fase de gas. ¿Ustedes recuerdan los gráficos que hacían cuando estudiaban gases ideales?
el gráfico P versus B, ¿cómo era? Presión versus volumen. Y era una curva así, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy hipérbole, ¿no? Así era, ¿no? Una curva. O sea, ¿qué estaban viendo? Estaban viendo esta parte del diagrama de fases, ¿ok? ¿Por qué se cumplía PB igual a NRT acá? ¿Cuáles eran las asunciones que hacían para aplicar PB igual a NRT, gases ideales? Se creaba esa curva porque era un gas. Sí, pero hay gases en los cuales esta curva no es tan cierta. Puede ser esta de aquí que está distorsionada, o de repente puede ser una curva que está por aquí, que en el peor de los casos va a parecer líquido. Una temperatura constante. Habían asunciones para considerar un gas ideal. Seguro que los han sabido y no las están recordando, a ver, hagan memoria. ¿Qué se suponía para considerar a un gas ideal? ¿Se despreciaba qué cosa? El volumen de las partículas. Las Se fuerzas despreciaban las interacciones en las partículas. Entonces, se suponía que estaban tan separadas que una no intervenía en la otra. Entonces, eran partículas aisladas. Esa es una consideración para considerar un gas ideal. Porque si nosotros empezamos a considerar que las partículas están próximas, tenemos que colocar en nuestra fórmula las fuerzas de interacción, de repulsión y de atracción entre las partículas, y entonces nuestra ecuación PV igual a nRT la tenemos que corregir y usamos una ecuación como Van der Waals, digamos, ¿no? Con las constantes de Van der Waals, que corrigen P, corrigen B. Pero si nosotros eliminamos todas las interacciones, felicidad PV igual a nRT, gases ideales. Entonces, eso se cumple por aquí. Ahora veamos al fondo. Presión versus volumen al fondo. ¿Qué tenemos? Todo esto aparece, esta línea aparece como esta de aquí. La curva de cambio de fase, estas dos, ¿ok? Y encima de ella es la parte supercrítica, ¿no? Si este es el punto crítico, aquí está el punto crítico, por acá lo hemos ubicado, aquí está el punto crítico. Por debajo, a la derecha de K, ¿qué cosa es? Debajo de K viene, en este puntito, todo es líquido más líquido, ya todo es vapor y por aquí todo vapor, ¿no es cierto? Y por aquí aparece ¿qué cosa? A la izquierda, acá. Todo esto es esto, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Esto que está aquí es esto. ¿Qué sucedía aquí? Tengo líquido, líquido, líquido. Aquí aparece la primera burbuja de vapor, si estoy viniendo en este sentido. Le sigo dando calor, más vapor, más vapor, más vapor, y aquí todo vapor. Le sigo dando calor,
Vengo por aquí. Ok. Entonces, ¿aquí qué cosa es? La primera burbuja de vapor. Y aquí, ya todo es vapor. Aquí estamos con la fase vapor, ¿no? Aquí es líquido y cuando se aproxima a esta línea, está apareciendo la primera burbujita de vapor. Más vapor, más vapor. Aquí es ya todo el líquido se convirtió en vapor, ¿no? Por aquí todo vapor. Ok. ¿Esta línea qué cosa es? El punto triple. Ujú. Es la del punto triple, ¿no? La del cambio de estado. Aquí es sólido, líquido. Por debajo, ¿qué cosa es esto? Sólido vapor. Sublimación, ¿no? Sólido, vapor. Si vengo por aquí, tengo más vapor, más vapor, más vapor, más vapor, todo vapor, ¿ok? Todo esto es sólido y aquí, Sólido líquido. aparece la primera gotita de líquido, digamos, ¿no? Si vengo por aquí, más líquido, más líquido, más líquido. Y aquí, Todo y es líquido. todo líquido, ok. Si vengo por aquí, este que es todo líquido, ¿no? Todo líquido. Y aquí, Se convierte una parte en gas o en ajá, vapor. la primera burbujita de vapor, ¿no? ¿Ok? Vengo por aquí, si me sigo adentrando por aquí, más vapor, más vapor, más vapor. Y aquí, Ya todo es vapor. Todo de vapor. todo vapor. Ok, chicos, bien. Y este de aquí es la visión horizontal, parecida a esta, ¿no? Por acá. Es toda esta, se viene con esta curva. Tenemos la línea que viene por aquí. Ujú. Presión, temperatura. Si vemos, aquí está separado, que es lo que hemos estado viendo en 3D. Propiedades, viscosidad, tensión superficial, vamos a recordarles. Presión de vapor, que ya seguramente ya lo hemos conversado. Punto de ebullición, propiedades que conocemos, ¿no? Punto triple, ruidos supercríticos, es todo lo que vamos a ver. Energía de enlace iónico, los sólidos. Ok, tenemos el estado sólido, las partículas están separadas, desorden total. Líquido menos desorden, y perfecto orden en el estado sólido. El estado sólido lo vamos a ver con más detenimiento y vamos a ver los diferentes tipos de empaquetamientos sólidos, así como el conteo de partículas que hay en cada celda unitaria. Viscosidad, la resistencia de un líquido a fluir. Un líquido fluye cuando las moléculas resbalan unas de otras, ¿no? Y la viscosidad será mayor cuando las fuerzas intermoleculares sean más fuertes. Tensión superficial, la energía necesaria para aumentar el área de la superficie de un líquido. Habíamos visto en el laboratorio un menisco tal como este para el agua, ¿no? Y este de aquí es como si fuese para un mercurio, digamos, ¿no? Hacia arriba, ¿ok? Capilaridad. Cuando en un tubo vidrio se introduce el líquido, tenemos un menisco que sube por efecto de la capilaridad, ¿no? ¿Ok? Presión de vapor, me dijeron ustedes muy bien. Tengo yo una sustancia, la cierro, velocidad de evaporación, velocidad de condensación. Llega al equilibrio, mido la presión, esa es la presión de vapor y es una propiedad física. Podemos encontrar en tablas las presiones de vapor a una temperatura de una sustancia. Digamos, yo aquí puedo leer los valores. ¿Ok? Aquí tengo las presiones de vapor y aquí tengo graficados la versión
estos mismos datos, solamente que aquí con logaritmo de P y 1 sobre T. ¿Cuál será el beneficio de tener esta tabla y de usarla? ¿Qué beneficios tiene? Las dos, Poder, a ver, dime. poder tener una relación más sencilla entre la presión de vapor y la temperatura. Claro, tenemos una relación más sencilla. Digamos, aquí yo tengo los mismos datos. Si yo quiero saber cuánto vale la presión de vapor, voy con la temperatura y veo, ¿no? Aquí también, para una determinada sustancia, tengo el dato de temperatura, puedo saber a qué presión está o con la presión, etc. Pero la ventaja más importante que me da que sea sencilla, que sea una relación lineal, es aquella operación que ustedes siempre hacían o les piden sus profesores. ¿Se acuerdan? La Esa operación extrapolación, la extrapolación, interpolación, ¿no es cierto? Si le está faltando un dato, si por allí se borró algo, como es lineal, pueden extrapolar el valor si no lo tienen, o si es entre dos, que se les borró por aquí alguna información, pueden también interpolar, ¿no es cierto? Porque es una relación lineal, ¿no? Entonces, esta de aquí es mucho más útil. Por eso es que lo van a encontrar generalmente en tablas de esta forma. Y nos sirve la ecuación de Clausius-Clapeyron. Digamos, si tengo una temperatura, yo puedo hallar el valor de la presión a otra temperatura si conozco el delta de H de evaporación, de vaporización o cualquier otra incógnita, ¿no? Me sirve la ecuación de Clausius-Clapeyron. Aquí estamos suponiendo que el delta de H de vaporización se mantiene constante entre dos valores de temperatura. ¿Ok? Esa es la de Clausius-Clapeyron. Punto triple, punto crítico, hemos conversado de ellos. Aquí están los cambios de estado, que también ya ustedes los conocen, ¿no? Sublimación, condensación, evaporación, ¿ok? Endotérmico necesita calor, ¿no? Para que haya una sublimación. Y por aquí, exotérmico libera calor. ¿A quién podemos echarle la culpa a las propiedades que tiene el agua? Que se al puente de hidrógeno. a los puentes hidrógeno, muy bien. O sea, son enlaces intermoleculares, ¿no es cierto? Vamos, por aquí. ¿Esto qué es? Cambio de fase, cambio de fase. Este cambio de fase se está dando a temperatura constante. Este cambio de fase se está dando a temperatura constante. Eso es para una sustancia pura, que no siempre se cumple. ¿Ok? Por aquí, esta será el diagrama de fases de una sustancia que no es agua, ¿no es cierto? Porque esta pendiente es positiva. Punto triple, punto crítico, ya han visto ustedes el diagrama en 3 dimensiones. Y por acá los supercríticos, ¿ok? Y estamos aquí, y hemos dicho lo que sucede en este punto, ¿no? Es instantáneo, ¿ok? Y estamos aquí el líquido, ¿ok? ¿Qué significan esos H5, H4, H1? Lo que pasa es que el agua al momento de cristalizar no solamente tiene un tipo de empaquetamiento, tiene varios. Y entonces aquí se está mostrando todos los tipos de empaquetamiento. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver en detalle los tipos de empaquetamiento. Las fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas intermoleculares. ¿Esas fuerzas son pequeñas o son fuertes como un enlace covalente? No, no es cierto, son menores, son pequeñas. Digamos, si yo tengo una molécula que no es polar, al azar, podría en un instante, debido al movimiento, formar un dipolo y ese dipolo inducir a su vecinito, que este es más y le puede inducir un menos, y entonces se van generando dipolos instantáneos, inducidos, y eso es lo que va a generar las fuerzas intermoleculares, que van a ser, como su nombre lo indica, ocasionada por dipolos instantáneos y entonces no son muy significativas, pero existen.
La única que sí es significativa, ¿cuál es? Aquella formada por los enlaces puente hidrógeno, ¿no? Esas sí son un poquito más significativas. Aquí, por ejemplo, estamos con el sodio o con el cloro y se están formando dipolos con sus vecinos. Y aquí vemos los puentes hidrógeno, de la manera que si yo quiero que haya un cambio de fase, se tienen que romper los puentes hidrógenos. Aquí me están mostrando para varias muestras y si nosotros tenemos, dice, al aumentar el valor de las fuerzas debido a los enlaces por puente hidrógeno, aumenta el punto de ebullición. Y esa es una característica para este, ¿no? Para el agua. Se diferencia de sus vecinitos. Aquí donde no hay puentes hidrógeno, tenemos estos puntos de ebullición, por aquí, mientras que estos se diferencian de los demás porque están formando aquí su puente hidrógeno. Ok, enlaces hidrógeno ya he mostrado con partículas. Entonces, la mayoría de las sustancias lo podemos tener en estado sólido, líquido. Podemos tener arreglos en estado sólido, que pueden ser arreglos covalentes, iónicos y metálicos. Luego vamos a ver qué tipo de arreglos tenemos. Digamos, nosotros hemos visto un modelo metálico, y habíamos visto el modelo del mar de electrones, y era muy deficiente, ¿no? Porque solamente me explicaba ciertas propiedades. Sin embargo, es un modelo que me da una buena idea de cómo es el estado metálico. ¿Se acuerdan ustedes qué propiedades no me podía explicar el modelo del mar de electrones? El espectro de emisión. Ujú. El espectro. No La podíamos longitud. ver los subniveles, ¿no? ¿Ok? La configuración. Tampoco podíamos ver paramagnetismo, diamagnetismo. Ok, entonces si yo tengo un orden en el estado sólido, digamos, un cristal, puede ser como este. Yo de todo ese sistema puedo separar un pedacito y si ese pedacito me representa al todo, ese recibe el nombre de celda unidad. ¿Y cómo me va a representar al todo? O sea, si yo esta celda unidad la replico en las 3 dimensiones y consigo replicar toda la red, entonces esta es la celda unidad. Es aquella que repetida en las 3 dimensiones me genera todo el cristal. O sea, yo conozco la celda unidad, yo ya tengo una idea de cómo es todo el cristal. Tengo un modelo iónico, tengo la interacción de un ion positivo y un ion negativo. Las cargas opuestas se atraen y ellos pueden ir formando una red cristalina. ¿Ok? Si son solo dos, producto de cargas, distancia, la energía, y entonces, conforme se van acercando, por aquí hay fuerzas de atracción y repulsión hasta que llega un momento de estabilidad donde la energía es mínima y entonces esa es el arreglo que toma el cristal, donde la energía sea mínima. Y son todas ellas. Vamos a ver que hay varios tipos de empaquetamiento y en detalle vamos a ver cómo van cada uno. ¿Ok? Esto me parece que ya lo habíamos visto, pero vamos a retomarlo. Si tenemos un cristal unidimensional, las fuerzas de atracción, digamos, entre el rojo y los dos turquesas, yo las puedo determinar, ¿no es cierto? Hacia la derecha y hacia la izquierda, el producto de las cargas, la distancia, energía entre los dos. Tengo uno y otro es 2 veces. Si sigo avanzando, por aquí veo la interacción con el rojo, ¿ok? Está a una distancia de 2R. Luego para allí sucesivamente a 3R y puedo hallar el E involucrada en ese cristal de solo una dimensión, por aquí, sucesivamente. Entonces, a una distancia de R, una distancia de 2R, 3, 4,
¿no? Aquí fuerzas atractivas entre iones, aquí positivo y dos negativos, aquí con los dos positivos, los repulsivos, y así sucesivamente, ¿no? Más, menos, ¿ok? Y todo esto es de energía potencial columbiana entre los iones, ¿ok? Y estamos viendo a un cristal unidimensional. Si vemos al todo, tendríamos que ir en todas las direcciones para hallar el E, ¿no? La energía. Entonces, tengo una partícula aquí, digamos. Esta es una estructura, una celda unitaria. Si ustedes ven, los vecinitos, podemos ir sumando las interacciones con los vecinitos de esta partícula roja. Y entonces son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sus interacciones. Luego, a todos los demás, primero era al que estaba una R, ahora el R raíz de 2, al que está a una distancia de R raíz de 2. ¿Cuántos son? Para aquí, para allá, para aquí en el mismo nivel, para aquí, también para los que están arriba, ¿ok? Entonces, R raíz de 2 son 12, 4, 4, 4, 12, R raíz de 2, y así sucesivamente. Los que están a la distancia de R raíz de 3, para todo, en todas las dimensiones, y tenemos esta ecuación, ¿ok? ¿Quién habíamos dicho que era? Digamos, son n el número total de átomos. Aquí tenemos una sumatoria, que es la constante de Magnum. Depende del tipo de empaquetamiento esta constante. Depende de cómo sea el arreglo del sólido. Entonces, un n, los n átomos, en la constante de Magnum, el producto sobre cero es la expresión de E. Eso es para esta de aquí. Igual, como se ha calculado para ella, se tiene expresiones para todas y las constantes de Matlub están en tablas. Entonces yo tengo la constante de Matlub para cada uno de ellos y puedo calcular el valor de E. Entonces, este es aquí, el mínimo, donde la suma de las fuerzas de atracción y repulsión, hallamos al mínimo. Este es el valor del E de la red. Si yo calculo la expresión de E como la suma de las dos y quiero saber cuál es el valor del mínimo, ¿cómo lo hago? Como yo tengo la expresión de la energía de repulsión, tengo la expresión de la energía de atracción, la suma de las dos es la total. Si yo quiero calcular este valor aquí, el mínimo, que es donde va a estar preferentemente el cristal, donde la energía sea mínima, ¿cómo la llamo? ¿Se acuerdan? Lo derivo. Ujú. Derivas la energía con respecto al radio y se evalúa Y en lo, cero. y lo igualas a cero, muy bien. Matemáticas, ¿no es cierto? Entonces ahí está E, derivada, cero, ¿ok? Y allí hallamos la expresión de E. ¿Esa expresión de E nos sirve? Por supuesto que sí. Eso es lo que estamos queriendo. ¿Cuánto vale el E de la red? Porque el E de la red va a ser el mínimo, ¿no? No se va a acomodar la red en este valor ni en este porque esos son valores inestables. Se va a acomodar donde el E sea mínimo, ¿ok? Entonces derivas y aquí se tiene la expresión del B con la derivada. Ya tenemos el E del retículo cristalino, que es del mínimo, y decimos que es el U. Número de Avogadro, constante de Magnum, distancia interiónica. ¿Ok? Carga de los cationes, coeficiente de Bohr y la ecuación de Bohr-Landau. La tenemos allí. Puede también estar en tablas de esa forma. Para las distintas sustancias. Ujú. Se halla el N. Entonces vamos a ver los tipos de empaquetamientos, ¿no? Entonces,
B es la constante para los iones, energías potenciales repulsivas. También hay otra expresión, ¿no? La Portland D y esa es la de Mayer. Aquí tenemos a Kaputinsky, que saca también es, tenemos la constante de Matlub, tenemos también Kaputinsky, que las dos se aproximan muy bien a los valores. Para el cloruro de sodio, 763. Aquí es un diagrama de energías que me está mostrando cuál es el valor energético cuando los iones están separados. Cuando están juntos, es más estable, es un ion positivo y negativo, es lógico. Y cuando se acomodan aquí en red, mucho mejor. Su valor energético está para aquí. Entonces, si yo conozco, digamos, estos valores, puedo despejar alguno que no conozca, que me interese, ¿no? Puedo despejar el valor de la energía de red. Aquí tenemos los acomodos de celda cúbica sencilla, centrada en el cuerpo y centrada en las caras. ¿Ok? Si la tengo aquí, esta, en el centro de estos ejes hay una partícula. O sea, esta es una esfera. Aquí en el punto central está esta de aquí de radio R. ¿Ok? Aquí, además de cada una de las partículas que está en el centro de los ejes, ¿no? Tenemos uno en el centro del cuerpo. Mientras que aquí hay uno en el centro de cada cara. La hexagonal compacta, hay una en el centro de cada uno de los ejes aquí, de intersección del hexágono, tanto en la base, en cada una de las bases, y hay 3 en el centro del cuerpo. También se acostumbra a nombrar a las capas, digamos, una capa roja, sus centros están ubicados en el centro de cada una de las esferas, y cuando se apila la siguiente capa amarilla, la capa amarilla va a entrar en los espacios, pero el centro de las esferas de la capa amarilla no coincide con el centro de las esferas de la capa roja, digamos, ¿no? Entonces se acostumbra, cuando apilamos de esa forma, se acostumbra a llamar a esta capa, la capa A. Si, digamos, la siguiente se apila desplazada, la vamos a llamar capa P. Pero, si por ejemplo, a ver aquí, esta es la capa roja, la siguiente capa está desplazada, es la capa amarilla, la siguiente capa roja, ¿cómo está ubicada? Está justo encima de la capa roja primera. ¿La ven? O sea, el centro del eje de esta capa roja está en el centro del eje de la primera capa. Entonces, a la hora de nombrar, yo voy a decir que esta es la capa A, la siguiente está desplazada, es la capa B, la que sigue como está en el mismo, coincide con los ejes de la primera, también la voy a llamar capa, ¿ok? Acá. Esta es la capa A. La siguiente se ha desplazado, es la capa B. ¿Qué significa que ahora le digo capa C? Significa que esta capa no está justo encima de los ejes de la capa roja, sino que está desplazada. Entonces es la capa C. ¿Quedó clara esa terminología? Porque esa la vamos a usar bastante. Si les dicen que es ABA, significa que la tercera capa está justo encima de la primera. Si dice ABC, quiere decir que están desplazadas. No hay. Hagamos un conteo. ¿Esta qué cosa es? Si vemos solo las partículas verdes. Es una celda unitaria, es una cúbica simple.
Si a la cúbica simple yo le pongo una partícula en el centro, yo puedo decir que es una cúbica centrada en el cuerpo. Si todas son iguales, es una cúbica centrada en el cuerpo y es simple, ¿no? Pero en este caso son diferentes, porque las verdes son cloro y la que está en el centro es cesio. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos en colorcitos. ¿Qué significa esta que está aquí, que está partidita? La parte de cloro que está dentro de la celda. Ajá. Es como si esta fuese una torta y estas bolitas están justo en el centro de este cubo. Si yo corto mi torta, me quedan estos, si fuese chocolate, digamos, ¿no? Me quedan estos pedazos. ¿Ok? Lo demás se quedó para las otras partes. ¿Visualizan eso? Profesora, profesora. Sí, profesora. Sí, Entonces, si yo aquí tengo una esfera con el centro aquí, cuando parto, ¿cuánto de la esfera le toca a este cubito? un octavo. Un octavo. Eso quiere decir que si yo parto aquí mi torta, ¿cuánto de los verdes tengo en mi celda unitaria? Uno. Un octavo por 8, 1, ¿no es cierto? ¿Y cuánto de los amarillos? 1. 1, muy bien, chicos. Acá, este de aquí, si ven tan solo a los moraditos, ¿dónde están ubicados? En las aristas. Están ubicados en el centro de las aristas. Si ven solo a los verdes, ¿dónde están ubicados? En los En vértices. los vértices y en los centros de las caras. En los vértices y en los centros de las caras. Ok. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto, si son chocolates, cuánto de los verdes, de los chocolates verdes, le toca a esta celda unitaria, ¿cuántos serían? Un cuatro. Por los que están en los vértices es 1, ¿no? ¿Ok? Y por los que están en las caras, aquí, este es un octavo y este es un medio. ¿De acuerdo? Este, un medio. Los que están en las caras, le toca la mitad de arriba y la mitad de abajo. La mitad de adelante y la mitad de atrás. ¿Ok? Es un medio. ¿Un medio por cuántas caras? 6. O 6. 6 caras. Una, Por, dos, tres, cuatro. 6 entre 2, 3 más 1 de los vértices, 4, ¿no? Ok. ¿Y los moraditos? ¿Cuántos chocolates morados? Este contribuye a la celda con cuánto, con un medio, con un octavo, con un cuarto. un cuarto. Un cuarto, ¿de acuerdo? ¿Y cuántas aristas? Son 12. 12. 12 entre 4, entonces son 3, ¿no? Pero el cristal es eléctricamente neutro, ¿ok? Tiene que haber la misma cantidad de los dos, si no, es inestable. Entonces, nos estamos olvidando de contar a este que está aquí. Aquí hay un moradito, ¿no? ¿En cuánto contribuye ese chocolate acá? 1. 1. Entonces, ¿cuántos morados hay? 4. 4. 4 morados y 4 verdes, ¿ok? Eléctricamente
neutro, porque cada uno tiene, uno carga -1 y el otro carga +1. Entonces, cuando tienen un cristal, pues suficiente con que cuenten a uno de ellos, como es eléctricamente neutro, tiene que haber la misma cantidad del otro. Tenemos una cúbica centrada en las caras. El número de coordinación son los vecinos. Vamos a ver eso viendo a los después. Aquí contemos cómo es esta estructura. Tenemos los amarillitos, que es uno en cada uno de los vértices y otro en el centro de las caras. ¿Ok? Este es un caso particular de este. Vamos a ver primero a este de aquí. Tenemos un naranja en cada uno de los vértices y también un naranja en cada uno de los centros de las caras. ¿Ok? Y los amarillitos es como si hubiese un cubito adentro de este. Dos atrás, dos adelante, dos atrás y dos adelante. Vamos a ver que esto está ubicado en el centro de un tetraedro. No sé si está la figurita por aquí. No está, pero por allí lo tengo más adelante. Ahora no lo vemos, pero lo van a... Hagamos el conteo nomás. Vamos a conocer un poquito más a la fluorita más adelante. Vamos a ver que esto está ubicado en el centro de un tetraedro. Pero así, viéndola nomás a grosso modo para ver el número de partículas, sabemos cuántas partículas naranjas hay, ¿no es cierto? Si es una en cada uno de los vértices y una en el centro de las caras, ¿cuántos son? 14. Ok, pero para la celda, 5. mm, a ver, si consideramos tan solo a los que están en las esquinas, es un octavo, ¿no? Por 8, 1. Si consideramos a los que están en el centro de las caras, ¿esta cuánto es? Un medio. Un medio. 1/2. ¿Cuántas caras son? 6. 6, entre 2, 3. Más 1 4. 4. son 4. ¿Ok? 4 naranjas. ¿De acuerdo todos? Sí, profesora. Ok. Y de los amarillitos que están dentro, son también 4, ¿no? Hagamos solo conteo en este momento. Coordinación vemos con otras figuritas. Aquí, ¿cuántos amarillos son? 4. 4. ¿Y cuántos plomitos 4. 4 también. están adentro, no? Ok. Acá, ya no, vamos a contar en otra. Entalpía reticular. Cuando un mol de iones positivos y un mol de iones negativos se aproximan desde el infinito hasta una posición de equilibrio, se ocupan un cristal y se produce el delta de H, que es la entalpía reticular. Tenemos las entalpías reticulares, la entalpía es negativa, se trata de un proceso exotérmico. ¿Por qué es un proceso exotérmico? Libera energía. Libera energía, ¿no es cierto? ¿Y por qué libera energía cuando se forma el cristal? Estabilidad. Estabilidad, ¿no es cierto? Bajan hacia el mínimo, ¿no? Lo que habíamos calculado, hacia el mínimo de energía. Si bajan hacia el mínimo de energía, libera energía. Ese es por haber. Tengo un estado sólido, tengo el delta de H, el I. Lo vamos a ver con un ejercicio. También esto vamos a verlo con un ejercicio. ¿Qué me está dando este diagrama de energías? Energía necesaria para crear un compuesto iónico. Ujú.
Me están dando en detalle, ¿no? Pasito a pasito. A ver, vamos por dónde queremos analizarlo, de dónde queremos partir. A ver, si estamos aquí en estado gaseoso. Aquí dice que hay sodio gaseoso, cloro gaseoso y un electrón. A ver, si partimos de aquí, este es en estado iónico, ¿no? Si partimos de aquí, digamos que yo tengo sodio sólido, cloro gaseoso, se acomodan y me forma ¿qué cosa? El cloruro de sodio sólido, ¿ok? Si voy por aquí, sodio sólido, cloro gaseoso, le doy 107 kilojulios. ¿Y qué pasa? Sublima el sodio. Aquí estamos, cloro 2. El sodio del estado sólido está pasando al estado gaseoso. Le doy 122. ¿Qué está pasando ahora? Cloro Se se disocia el disocia. gas. Este cloro 2 ahora es cloro atómico. Estoy rompiendo ese enlace, ¿no? Disociación acá. ¿De acuerdo? Más 496 kilojulios que estoy haciendo. Ioniza el metal. Ionización, ¿no es cierto? Ionización del sodio, ionización, ionización del sodio. Entonces aquí tengo sodio iónico en estado gaseoso más cloro y más un electrón. ¿Aquí qué está pasando? El cloro este, Se liberan se energía. ioniza, toma el electrón. O sea, aquí ya no está el electrón. Aquí tenemos el cloro con un electrón y ya tengo los dos iones. ¡Qué bonito! ¿Qué va a pasar entonces? Se forma El un compuesto cristal. iónico. Ahora tenemos los dos hacia la energía más estable y se forma el cloro de sodio sólido, ¿no? Van a liberar los 787 kilojulios, que es la energía de la red. ¿Ok? Esa es la información que me está dando el ciclo de Boraver. Como este es un ciclo que está perfectamente cerrado y medido, por ejemplo, si yo no conozco este valor y conozco todos los demás, lo puedo despejar. Sí. Claro, ¿no es cierto? Pues generalmente esas son las preguntas que les pueden venir en el ciclo de por haber. Les pueden dar todos estos valores y que calculen este, o les dan este y les piden los demás, etcétera. A ver, 11 y 20. Vamos a ver el 2. En forma virtual se avanza más rápido. Con la otra sección me demoré bastante ayer. Es que cuando es presencial, en los rostros uno puede ver si alguien entendió o no y repite. Pero cuando es virtual, se avanza nomás, a ciegas. Entonces uno no sabe qué pasa. A ver, hagamos un tanteo. Stop share.
¿Están viendo la diapositiva? Sí, Sí, profesora. profesora. Ok. A ver, vamos por orden de lista, los que tengo aquí mis son. Renzo, Sí, profesora. Renzo, dime, ¿cuántas partículas hay en la celda unitaria de la cúbica sencilla? Esta que estamos viendo aquí. Adentro una. Y en los vértices, 8. Ok. En la celda unitaria solo aumenté una porque esta contribuye en Un octavo. un octavo. Muy bien. Diego, Sí, profesora. Diego Cana. ¿Cuántas partículas hay en la celda unitaria de una estructura cúbica centrada en el cuerpo? Suponiendo que Eh, todas son iguales, ¿no? ¿Todas son iguales, incluso la del centro? Ajá, todas Ah, iguales. a ver, a simple vista se supone que hay 9, pero en realidad las de los vértices son un octavo. Así como hay 8 en los vértices, serían como uno, y el de centro también actúa como uno. Así que habrían dos Dos. dentro. Dos partículas iguales, ¿no? Si Ajá. son diferentes, habría Una de los vértices, o una sea, de naranjas ajá, y una. y una del amarillo. Muy bien, Diego. A ver, Jeffrey, Jeffrey Ramos. Sí, profesora. ¿Cuántas partículas hay en una estructura cúbica centrada en las caras, como la que estás viendo aquí? De Si la todas son celeste iguales, digamos. hay tres. No, hay de las rojas hay una. Y de las celestes, no alcanzo a ver si es que están adentro o afuera. Pero creo que están en la cara, ¿no? Entonces, Esta son tres. está En la cara están. en la tapa, digamos, ¿no? Entonces la mitad está Son para esta tres, celda y la otra mitad está para la de arriba. Entonces contribuye en cuánto? un medio. Un medio, ¿ya? ¿Y cuántas caras son? Son seis. Seis Seis. entre dos. No, tres. Muy bien. Y de Más, las un octavo por ocho, son cuatro. entonces aquí en la central en las caras son cuatro cuando todas son iguales. ¿Ok? Sí. Ahora, si son, ¿cuántas de las rojitas hay? Hay ocho. Ya, pero en la celda. Allá, allá en la celda hay uno. En la celda hay uno. Claro. Y de las azules en la celda, Hay tres. tres. Muy bien. Sí. Aquí, Gabriel. Gabriel no está. Jair. Sí, profe. A ver, esta creo no la revisamos, ¿no? Ahora la revisamos juntos. ¿En cuánto contribuye esta partícula roja? Un doceavo. No. O sea, tenemos, si hacemos un dibujito, a ver cómo la vemos. Este está en el centro de cuántos de estos. Hacia aquí hay uno, este es otro, y por aquí hay otro. ¿Son cuántos? A ver, vamos a hacer esa visión con esta para que no. ¿Están observando la diapositiva? Estructuras cristalinas, ¿verdad? La de los cubos, ¿verdad, profesora? Sí, esa es la de los Sí, cubos, sí. sí, sí Ya. se logra visualizar. Digamos, cuando vemos esta de aquí, que es un cubito, ¿cuántos vecinos tiene este cubito? Al lado hay uno, ¿no es cierto? O sea, aquí en el frontal son dos. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Disculpe, profesora, ¿podría repetir?
sea, este es un cubito. Supongamos que este cubito está rodeado por cubos en todas las direcciones. ¿Ok? Entonces tiene un vecino al lado derecho. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Ya. Entonces estamos viendo ya la parte frontal, son dos. Hacia atrás también hay otros dos, ¿no es cierto? Sí, Son cuatro, ¿ok? Entonces visualicemos a esos cuatro. Esos cuatro están llenando por completo a esta partícula. Esta partícula está contribuyendo con esos cuatro, ¿de acuerdo? Con esos cuatro que están en ese mismo nivel, en ese mismo piso. Y también está contribuyendo con los cuatro que están arriba, ¿de acuerdo? sí, profesora. Es por eso que este sale un octavo. Entonces, en el mismo piso, dos, aquí, y hacia atrás también dos, y esta partícula está contribuyendo con los cuatro de este piso, y también con los cuatro de arriba. Todos se ubicaron allí, así, y entonces este es un octavo. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profesora. profesora. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo acá. Aquí tenemos este hexágono, ¿no? Si yo quiero analizar a esta partícula de aquí, voy a mirar a su vecinito. Entonces su vecinito, aquí va a haber otro. Lo dibujo. Este, ¿lo ven? Sí, Y acá hay otro, así. ¿De acuerdo? Entonces, este en el mismo piso está contribuyendo con ¿cuántos? Un sexto. Uno, dos, con, y con tres tres. en el mismo piso. Con tres en el mismo piso. Hacia arriba son otros tres. Entonces, este es Un sexto. un sexto. Muy bien. Entonces, este es un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto. Un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto. ¿Cuántos son en total? 2, 4, 6 y 6, 12, ¿no? De las dos tapas por En total son tres. esto. 12 entre 6. Este es un sexto. ¿Cuántos hay aquí en total? En esta tapita. De los que están aquí en el borde. Uno. Uno, Uno. Y en esta tapita, uno. Uno también. uno. Entonces en total, Dos. 2. Ok. Este de aquí está en el centro de esta tapa. O sea, mitad para el de arriba y mitad para el cristal de abajo. Es Eh, un medio. Y este de aquí es un medio. Entonces en total, Tres. 3. Ok. 3 rojitos. ¿Y cuántos amarillos? Tres también. 3. Muy bien. Profesora, en Ya. estos casos no sería más fácil contar los que están completos, ya que como tiene que ser neutro. Claro. Si tú estás en un examen, por ejemplo, puedes contar los que están neutros, pero puede suceder que no sea un cristal perfecto, que haya perdido algunas partículas, entonces tienes que saber contar todos, ¿no? Por eso estamos contando todos, ¿ok?
Digamos, si todos tienen carga, una carga uno, tú ya sabes, cuentas a uno de ellos nomás y el otro, si es un cristal que está sin ninguna muestra que lo esté contaminando o ni ningún defecto, pues tiene que ser igual. ¿Ok? Esto ya lo vimos. A ver, ¿a quién le preguntamos esto? Nahil. Profesora, A ver, Nahil. ¿Por qué llamamos a esta capa la capa A esta la capa B y a esta nuevamente la capa A? mencionó algo de que estaba por el número de partículas. Casi no te escucho. Recuerdo que mencionó algo sobre el número de partículas. El número de partículas. No, no, no. La disposición. Estas, el eje de la capa A está aquí, por ejemplo. El eje de la capa B, ¿cómo estaba ubicado? No está justo encima de los ejes de A, ¿no es cierto? Está desplazado. Entonces, por eso es la capa B. ¿Y la siguiente capa cómo está? Justo sobre los ejes de la primera. Y entonces la bautizamos con el mismo nombre. No le cambiamos de nombre. Es la capa A, es la capa B y nuevamente la bautizamos y decimos que es la capa A. Ahora, si yo digo que aquí yo tengo la capa A, la capa B y la capa C, ¿qué estoy diciendo? A ver, Jair, Profe, ¿qué estoy diciendo si digo que tengo capa A, capa B y capa C? la capa A y la capa B están como sincronizadas y la B diferente. Mm, A ver, ¿quién más quiere opinar? Limo, Edu, Profesora, que, bueno, como usted dice, la A y la C están en diferente dirección, como se nota. la A y la C están ¿qué? En direcciones opuestas. Tanto como puestas. Me está diciendo que está desplazada, ¿no? Bueno, claro, sí, La B, es como si se hubiera girado. Bueno, la B es como si fuera la combinación, pero como girado, como que girado. o sea, lo que está pasando es que yo estoy apilando, pongo la capa A, la B está desplazada, está en los huecos, digamos, que está dejando la A, y la C también está desplazada. Y entonces cuando las bautizo, cuando las quiero llamar, no las puedo llamar con el mismo nombre, tengo que usar distintos nombres, porque no está sobre el mismo eje. Entonces es la capa A, la B, la C. Si aquí pondría otra capa que tampoco está sobre ninguno de los ejes, la tendría que llamar capa D. Pero si pongo una capa que está justo encima de los ejes de B, en esa misma dirección, tengo que decir que es A, B, C, B. Entonces, ¿qué información estoy diciendo? De que estoy apilando de tal manera que en la cuarta capa se repite nuevamente esta de aquí, la B. Esa es la información que me dan, la denominación que le pongo en las capas. A ver, este de aquí ya habíamos contado, ¿a quién le preguntamos? Hilario. Este es el cloruro de cesio. ¿Cuántas partículas de cloro y cuántas partículas de cesio hay?
De cloro hay uno y de cesio también. De Oh, paso se neutraliza. ujú, eléctricamente neutro. Daniel, Daniel Reyes. Sí, sí, profesor. ¿Cuántas partículas de cloro y cuántas partículas de sodio hay aquí en el cloruro de sodio? Octavo. En los bordes hay un octavo, sería uno, un medio. A ver, cuenta primero a los verdes. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres en el medio, cuatro en los verdes. Ya, de los verdes hay 4. Ok. ¿Y de los moraditos? Bueno, para que estén notas, la misma cantidad, cuatro. Ok, 4, ¿no? ¿En cuánto contribuye uno de estos? En un cuarto. Si estás en el mismo piso, su vecinito, este es un cubo y es el vecino de atrás, ¿no? Sí. Son 2. Son ese en el mismo piso. Y para el otro piso habrá otros 2. O sea, contribuye en cuánto? Un cuarto. Un cuarto. Bien. Cuando no se ubican, pues ustedes pongan al vecino, cuentan cuántos están en el mismo piso y luego ven a los del piso de arriba. ¿Ok? Sí. Ya eso ya hemos visto. Ta, ta, tan, tarán, ta, tan. Ok, a ver, Santiago, Sí, profesora. ¿qué es esto? La energía reticular, Ya, ¿y por qué negativa? porque es la que explicaba o sea, creo que se compensaba con las otras energías. ¿Qué pasaba cuando se formaba la red cristalina? ¿Qué adquiere? ¿Se hace más estable o más inestable? Cuando se forma el cristal. Más ¿Estable? estable, ¿no? Ok. Y si se hace más estable, ¿qué pasa? ¿Se libera energía o absorbe energía? Se libera energía. Se libera energía, ok. Está liberando energía, ¿ok? Y es el mínimo, ¿no? Ok, es esto de aquí. ¿Dónde estará? Por ahí está el valor. Bueno, ok. Continuamos ahora. Ay, por acá había un aviso. Por allí había un comentario. Disculpa, Daniel, no vi tu comentario. Daniel estaba haciendo un comentario sobre las capas. Ok. No, no, no me di cuenta de su comentario. Una pregunta. Dime. Al culminar la clase va a pasar los PPTs por el WhatsApp. Sí, el combinar la clase lo paso a PDF y les mando. Pero les he mandado material de estudio, chicos, ¿ah? Sí, sí, me refiero más por el Sí. PPT, porque Ah, por los sí. dibujos. Sí, ya sin olvidarme les los paso a PDF, que desde ayer no lo he pasado. Bien, entonces seguimos con sólidos. ¿Quién está mandando? Tenemos los sólidos cristalinos que están formados por átomos, iones, moléculas que se empaquetan en un arreglo ordenado, un diamante, un cristal, un cuarzo, etcétera. Y tenemos los sólidos amorfos
que no presentan una estructura ordenada. Si las partículas que forman el sólido cristalino son moléculas, puede ser un tipo de sólido molecular. Cuando las partículas son moléculas o son átomos, ¿qué fuerzas las mantienen unidas? Las fuerzas de dispersión, dipolo a dipolo, puente hidrógeno, propiedades como que sean blandos, puntos de fusión bajos o moderados, malos conductores, tenemos el metano, el CO2, el azúcar. Si las partículas que están formando la red son átomos, y entonces entre los átomos hay un enlace covalente, el tipo de sólido es covalente. Esas fuerzas que los mantienen unidas son fuerzas de enlace covalente, son sumamente fuertes, entonces son duros, puntos de fusión altos, malos conductores como un diamante, un cuarzo. Si las partículas que forman la red pueden ser iones, positivos o negativos, entonces el tipo de sólido es un tipo iónico. Las fuerzas que los mantienen unidas son de atracción electrostática, propiedades duros, brillantes, puntos de fusión altos, malos conductores, un cloruro de sodio, un sulfato de cobre, etc. Ahora tenemos aquellos que están formados por metales, el core de los metales, ¿no? Como el modelo del mal de electrones para el enlace metálico. Entonces, tenemos que las fuerzas que los mantienen unidas son las de fuerzas de enlace metálico, como el aluminio, el cobre, la plata, ¿no? Pueden ser blandos a muy duros, desde puntos de fusiones muy altos a puntos de bajos a muy altos, buenos conductores, maleables. Y aquí lo que pasa es que el modelo del mar de electrones hay muchas propiedades que no nos lo da, ¿no? No nos configura. Los cristales moleculares, suaves, punto de fusión. Aquí es una descripción de cada uno de los cristales y lo que hemos visto, con ejemplos de ese tipo de configuración de cristales iónicos. Ok, duros, quebradizos, malos conductores del calor y la electricidad. Si ustedes notan aquí, ya se ven los enlaces que les decía y ubicaba a cada una de las partículas en el centro de un tetraedro. Vamos a ver otras figuritas donde nos muestran más, pero aquí las tenemos mostrando. Aquí al grafito que está por capas, la separación entre capas, es por eso las características, digamos, del grafito, que puede desplazarse una capa sobre otra y es más frágil, ¿no? Mientras que el diamante está unido todo por enlaces covalentes y es sumamente difícil romper esos enlaces, ¿no? Cristales covalentes se mantienen juntos por enlaces covalentes. Ahora depende de cómo esté configurado también sus características, ¿no? Entre el diamante y el grafito hay un abismo de diferencia, ¿no? Y eso por las capas que tiene el grafito. Son átomos de carbono igualmente, pero aquí todo es enlace covalente, mientras que aquí está formando capas. Tenemos el grafito, el diamante, el cuarzo, los sólidos cristalinos, sección transversal de un cristal metálico con el modelo del mar de electrones, ¿no? Sus características, los núcleos tipo cascarón, el mar de electrones, los amorfos, aquí el cuarzo y el vitrio. Un sólido amorfo no posee distribución regular. Si ustedes notan aquí, tenemos cristales perfectos, mientras que aquí ya está desordenado. Un producto de fusión de materiales inorgánicos. ¿Estructuras cuál tendría más puntos de fusión? Aquí dice, vamos a analizar eso ya, a ver, vamos a ver, ¿es Renzo el mismo el que está preguntando? Porque aquí tengo un mensaje. No, Hilario. Allá, entonces vamos a ver primero la pregunta de Renzo. Dice,
¿Por qué se dice que la fuerza de London está presente en todas las moléculas? Las fuerzas que son ellas débiles, que son por dipolo-dipolo, siempre existen porque son formados en forma estadística. Digamos, un polo induce al otro. Entonces se generan y siempre están. Por más que, digamos, en una sustancia no veamos un enlace covalente tan fuerte como este, siempre van a haber las generadas estadísticamente por azar. Digamos, por azar se puede generar un dipolo y ese genera una atracción con el siguiente y forman un conglomerado. No son tan fuertes como estas, pero existen, siempre existen, porque es un movimiento al azar. Entonces, al azar todo puede suceder. De pronto alguien no tiene esos dipolos, pero por movimiento al azar de sus cargas, en un instante hay un dipolo positivo y negativo y se induce al siguiente y al azar se va induciendo también con los demás. ¿Qué nos decía Hilario? Con respecto a las dos estructuras, ¿cuál tendría mayor punto de fusión y por qué? Ya. Cuando nosotros vamos a estudiar las variaciones de punto de fusión, lo que vamos a hacer es estudiar la fuerza del enlace. Entonces, donde los enlaces son fuertes, los puntos de fusión van a ser altos, porque yo necesito una energía para romper ese enlace. Entonces, los puntos de fusión van a ser altos cuando el enlace es fuerte. Para analizar esos, quién tiene mayor o menor punto de fusión, pues vamos a hacer eso, vamos a colocar cada una de las sustancias y vamos a ver quién tiene el enlace más fuerte y los vamos a comparar. Eso vamos a hacer estudiando en aplicación, ¿no? Ahora, por ejemplo, un vidrio tiene una característica diferente porque es amorfo. Cuando nosotros vemos una sustancia amorfa, desordenada, entonces el cambio de estado también es desordenado, no es en un punto exacto. Digamos, yo tengo el punto de fusión de una sustancia pura, de un cristal puro, y puedo decir menos 1500 o 150, ¿ok? Mientras que para los amorfos, ese cambio es, así como veíamos que es paulatino, pues aquí en los amorfos, dado el desorden, también empieza en un instante y termina en un instante, no es un punto fijo. Y evidentemente que cuando hay desorden es más fácil romper el enlace, ¿no? A ver, aquí hay otra. Ok, gracias. En sus ejercicios que les he dado, hay preguntas de clasificación y yo también les tengo un trabajito de esos. Vamos a seguir viendo, comparando los puntos de fusión, ebullición. También se tiene que ver la forma de la misma molécula. Hay unas que son forma de tallarín, hay otras que son forma circular. Entonces no es lo mismo que tú hagas el cambio de estado cuando la molécula tiene forma, digamos, como de un tallarín, que forma, se enlaza con otros, es más difícil, a lo que los que tienen forma de esferita, que tú en el cambio de estado se pueden separar fácilmente. Ya son varios factores, el factor de forma, el factor de si tienes que separar moléculas, etc. Ok, celda unitaria, traslado, ok. Sólidos cristalinos, orden, largo de alcance, vídeo, corto alcance. Ya, estas cosas las continuamos el día de mañana. Vamos a hacer cálculos en sólidos mañana y aplicaciones, ¿ok? Estas son las capas. Ujú. Por ejemplo, aquí podemos bautizar a nuestras capitas. Esta como la capa A, esta como la capa B y esta nuevamente como la capa A, ¿no? Mientras que aquí la capa A, la capa B, la capa C. Esas las vamos a ver mañana. Y acá también.
los números de coordinación. Ok. ¿Alguna consulta? Ya les paso el PDF. Si es que hay alguien para tomarle asistencia, alguien que haya llegado. Ah, no les he tomado asistencia. Mm, Les voy a pasar asistencia. Ataucusi, Bosa, Camones, Cansaya, Coronel. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profesora. profesora. Están ya. Echevarría, Elizalde, Presente. González, Presente, profesora. Guerra, Hilario. Hilario estaba, ¿no? Sí, profesor. Ya. Cana, Presente, profesora. Cana también lo vi. Limo, Lucero, Malma, Mamani, Martínez, Ordóñez, Paredes, Ordóñez. ¿quién? Ordóñez. Paredes. Ah, Ordóñez. Ok. Paredes, Pari, Ponce, Quispe, Presente, profesora. ok. Ramos, Presente, profesora. ya. Reyes, Presente, profesora. Salazar, Presente, profesora. ya. Suice, Siuse, Tacunán, Presente, profesor. ya. Tello, Velázquez. Alguien me ha mandado mensajes. Echevarría. Ya te puse presente, Echevarría. ¿Alguien más que no haya contestado? Buenos días, Miss. ¿Me escucha, por favor? Sí, te escuchó. ¿Qué tal, Miss? Soy el alumno Gabriel Bosa. Estoy presente, perdón. No había contestado antes. Ya te puse. ¿Alguien más? Ok. Ya, continuamos entonces el día de mañana. Profesora, disculpe una consulta. Una última consulta. Dime. La PC3 sería tomada la siguiente semana, ¿verdad? La tercera, Sí, sí, correcto. voy a mirar el cronograma, pero no muy poco tiempo para tomar la tercera. Lo que tienen mañana es el test. Oh, ok, profesora. Muchas gracias. Mañana tienen el tercer test. Ok, hasta mañana, jóvenes. De mañana, Profesora. profesora. Sí. Chao, Hasta profesora. mañana, profesora.